Ahorrar para servir a la familia. Bienvenidos a esta sobretensión de mediodía. Tú. Oasis espiritual en este viaje de peregrinación. Bienvenido uno. Bienvenidos a todos a esta sobretensión de mediodía. Tengo varias preguntas. En primer lugar, ¿quién cambió el letrero? ¿De anticristo a hermano en Cristo? Aquel a quien la Biblia llama el anticristo. Ese sistema que la Biblia llama anticristo ahora está siendo aclamado y aceptado como hermano en Cristo, y al poder que no es él. Anticristo ahora se le llama el anticristo. ¿Quién cambió la señal? En segundo lugar, ¿quién cambió la señal del séptimo día de Dios, el sábado, al domingo, el primer día de la semana? ¿Quién cambió la señal? ¿Es el presidente Trump el anticristo? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es la respuesta? ¿O acaso el presidente Trump está actuando y exhibiendo el espíritu del anticristo? ¿Cuál es? Bueno, amigos, hoy nos encontramos ante esta subida de tensión al mediodía. Y estamos aquí para prepararnos para el próximo examen final. Y si aprobamos este examen, seremos sellados y salvados. Si suspendemos este examen, quedaremos marcados y perdidos. Esto es una cuestión de vida o muerte. Esta va a ser una presentación impactante. Los acontecimientos actuales están cumpliendo las profecías del fin de los tiempos. Varias profecías bíblicas están de moda actualmente. Sí, tenemos católicos romanos y los llamados evangélicos, que intentan desviar a la gente de la verdad presente hacia doctrinas falsas. Sí, las profecías de Daniel y Apocalipsis son tendencia en los medios de comunicación en este momento. Están siendo mencionados por líderes prominentes, líderes influyentes. ¿Qué nos está diciendo Dios? Él está diciendo, vayan a alimentar a mi gente, porque la gente ahora está preguntando y necesita la verdad del presente. Y aquí es donde entramos nosotros, los adventistas del séptimo día. Aquí estamos, mi familia de STS. Sí. Amigos, se trata de una sobretensión a mediodía. Y más adelante, tendremos un estudio bíblico de preguntas y respuestas. Pero antes de entrar en eso, recuerden esto. Siguiente. Amén. Muy bien, amigos. Estamos aquí. ¿Quién es el anticristo? Si te preguntara, ¿es el presidente Trump el anticristo? Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál sería tu respuesta? Háblame. STS Live, mi familia. ¿Es el presidente Trump el anticristo? El principal anticristo terrenal, porque sabemos que el anticristo supremo es él. Es Satanás. Pero en esta tierra, en carne y hueso, hablando como humanos, es el presidente Trump el anticristo según las profecías del fin de los tiempos. ¿Por qué, entonces, los medios de comunicación lo desafían y lo critican, tildándolo de anticristo? Bien, siguiente pregunta. ¿Está el presidente Trump revelando realmente que está poseído? ¿Está impregnado del espíritu del anticristo? ¿Cuál sería su respuesta, amigos míos? Está bien. Por supuesto. Está bien. Vamos a ello, amigos. Aquí lo tienes. Queridos hermanos, tenemos a la ex congresista MTG. afirmando que Trump tiene el espíritu? Afirmando que Trump tiene el espíritu.
Del anticristo. Mira el vídeo y luego te mostraré la imagen. Congresista Mary Taylor Greene, tengo que preguntarle si cree que el presidente pensó que se estaba presentando a sí mismo como un médico, no como Jesús en esa publicación. No, en absoluto. Pensé que eso era una blasfemia. Como cristiano, me sentí muy ofendido. Y un médico, él. Presidente Trump no es médico. Y en esa imagen aparecía con una túnica, como a menudo se representa a Jesús, con luz saliendo de sus manos. Y habló de curar a la gente como un trabajador de la Cruz Roja. Creo que mucha gente estaría en desacuerdo con eso. Ya sabes, salvar vidas. Entonces creo que fue una blasfemia. Me sentí ofendido. Creo que debería disculparse. No ponerse a la defensiva. Y muchos cristianos en Estados Unidos y en todo el mundo se sintieron muy ofendidos por ello. Ahora, echemos un vistazo a las palabras que aparecen en la parte izquierda de la pantalla. ¿Qué dijo realmente MTG? Las palabras en el recuadro rojo que publicó en X, ella publicó que es más que una blasfemia. Entonces, ¿qué es? Ella lo predijo. Es el anticristo. El espíritu del anticristo. Y hablaremos de eso en breve, amigos míos. Aquí lo tienes. Tenemos otros medios de comunicación que afirman lo mismo. Los más acérrimos partidarios de Trump se preguntan ahora si él es el anticristo. La guerra con Irán y una serie de publicaciones en redes sociales, incluida una que representa a Trump como Jesucristo, han llevado a algunos comentaristas y seguidores conservadores a sospechar que el presidente podría ser el anticristo. Ahora, amigos, no voy a perder el tiempo leyendo todo eso en ese párrafo, pero quiero que todos tengan en cuenta algo antes de que lo vuelva a poner en la pantalla, predicador. Y la cuestión aquí es, estamos viendo ahora, escúchenme con atención, estamos viendo ahora que los llamados evangélicos y católicos romanos están desviando a la gente. Porque muchos de ellos saben quién es el anticristo y el sistema del anticristo. ¿Basado en la profecía del fin de los tiempos? Podría ser que ahora estén intentando desviar el sí del Papa del papado hacia un presidente de Estados Unidos. Podría ser que quieran encubrir al anticristo y dirigir a todos los demás hacia otra persona y hacia otra cosa, tal como hacen con la marca de la bestia. Algunos, no todos, saben cuál es la marca de la bestia, pero en los medios dicen otra cosa, como un código de barras. La marca de la bestia es una especie de máquina. Ya entiendes a lo que me refiero. Y los pocos que lo saben se niegan a hacerlo público porque forman parte del sistema de la marca de la bestia. Una tercera solicitud. Así como algunos saben que el domingo no es el sábado bíblico, el séptimo día de la semana, comúnmente llamado sábado, pero se desvían de la verdad hacia el error. Desvían a la gente de la verdad hacia el error. Miren la pantalla ahora mismo. Amigos, un predicador grande y audaz. Miren a estas personas que llaman a Trump el anticristo. Uno dice que Trump está poseído por un demonio. Otro dijo que Trump es el anticristo. Este es Joel Webon, este pastor de Texas. A continuación, hablaré con él en breve. A continuación, la Orden de los Caballeros Templarios afirma que Trump es el anticristo. Los Caballeros Templarios. No lo olvides. ¿Quién es Joel Webon? Bueno, amigos míos, ahí está. ¿Lo has visto alguna vez? Uno de esos supuestos nacionalistas cristianos. He visto varios de sus vídeos. ¿Lo recuerdan todos, amigos? Ha hecho declaraciones muy extravagantes y bizarras para unir a la Iglesia y al Estado y para perseguir a todos los disidentes. Sí, en las plataformas que promueven el culto dominical por ley. Este hombre de aquí. Y ahora está llamando a Trump el anticristo. Los Caballeros Templarios. ¿Quiénes son los Caballeros Templarios? ¿Alguien lo sabe? Está la Orden del Temple, vinculada al protestantismo o al catolicismo romano. Signo de apertura de interrogación. ¿Cuál? ¿Cuál? Vamos amigos, hablen conmigo. Preguntas y respuestas. ¿Cuál? ¿Cuál? Ela. ¿Cuál? Vamos amigos, hablen conmigo. Preguntas y respuestas. ¿Cuál? ¿Cuál? Ela. Pantalla, el predicador. Los Caballeros Templarios están vinculados a la Orden Católica. Sí.
Vale, déjame ver si mi familia recuerda esto. En la pantalla, ¿ves algún logotipo aquí que te resulte familiar? Y si es así, ¿qué? Miembro destacado del gabinete de la administración Trump tiene un tatuaje como el que se ve en la pantalla. ¿Cómo se llama ese hombre? Déjeme ver. Oh, Chuku. Es H. Hex. Sí, y está en la pantalla. Es la penúltima. De izquierda a derecha es el número 4. De izquierda a derecha, el número 4. Exif está justo ahí, en su pecho. Amigos míos, esta es una orden católica. Y la orden católica le está diciendo al mundo que Trump es el anticristo. Cuando el mismo orden, la misma organización, la misma supuesta institución eclesiástica a la que pertenecen, la Biblia llama al anticristo. Si tiene sentido, dime mi acrónimo. Un clavo en un lugar seguro. Isaías 22 y versículo 3. Muy bien, volvamos a la pantalla. No voy a perder el tiempo leyendo todo esto, pero, de nuevo, varios influencers de MAGA se han vuelto contra él. Presidente Trump, y ahora lo llaman el anticristo. Algunos incluso dijeron que Alex Jones está en esa plataforma aludiendo a Trump como alguien poseído por un demonio, el anticristo. Y tienen este hashtag circulando 666. Son todos queridos amigos. Ahora observe con atención. Quiero que todos vean esto. Signo de apertura de interrogación. Alguien en la sección de comentarios que esté en directo conmigo ahora mismo sabe qué revista es America Review. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué revista? ¿A qué iglesia pertenece la revista llamada América? Puede sonar como si fuera protestante. Puede parecer que es evangélico, pero no lo es. Es una revista jesuita. Amigos, ¿cómo creen que etiquetan a Trump? ¿Cómo crees que etiquetan a Trump? Esta es una revista jesuita. ¿Qué fecha es esa? Predicador. Grand Day. Llamativo. Esa fecha es el 20 de abril. Eso fue ayer. Califican a Trump de anticristo. Es una plataforma jesuita. Fíjate en lo que dicen en el párrafo. Comparando a Trump con el Papa. Dicen que el Papa es una persona tranquila y de voz suave. Pero Trump es un tirano, un hombre fuerte, un psicópata. Persona tranquila y de voz suave. Pero Trump es un tirano, un hombre fuerte, un psicópata. A continuación, está en la pantalla, justo ahí. Ahí está, llamar a Trump el anticristo. Y citar al Dr. Hart diciendo que Trump es el anticristo y que Trump tiene el dentro de él. Él es quien traerá a Satanás, la llegada del anticristo, Satanás, Trump. Lo dice una revista jesuita. La pregunta es, ¿quién cambió la señal? No es de extrañar que Cristo dijera, que nadie os engañe. ¿Quién cambió la señal? Ellos saben quién es el anticristo. De hecho, amigos, sabéis que todos los reformadores protestantes, desde John Wycliffe hasta Martín Lutero, calificaron al Papa de Roma como el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de la profecía, sí, el hombre de la anarquía. De hecho, Lutero dijo en una ocasión que el Papa es el en carne y hueso. Lutero escribió una vez, si existe el infierno, Roma está construida sobre él. El Vaticano está construido sobre él. Sí, en una ocasión escribió sobre las escuelas católicas romanas y las escuelas que éstas absorben. En el mundo protestante. Luther escribió una vez que estas escuelas son las mismísimas puertas del infierno. Eso lo escribió Lutero. Búscalo en Google. Sí, todos ellos denominaban al Papa, el papado, el catolicismo romano.
En la Tierra, es el sistema del anticristo y el Papa es el anticristo que cambió la señal. De acuerdo, quiero asegurarme de que mi familia me apoya hasta ahora. ¿Familia? ¿Estamos juntos? Si es así, dime amén en la sección de comentarios. Bien. Pasemos ahora a Tucker Carlson. ¿Qué tan prominente, qué tan influyente es Carlson? ¿Millones? De hecho, él es la voz principal en este momento en todas las plataformas de redes sociales. En contra de las políticas de Trump en este momento. Y se podría decir que Candice está a su lado. Codo con codo. Pero, de nuevo, ¿quién tiene más influencia ahora mismo? Puedes decir Carlson. Ahora fíjense bien en lo que dice, comparando a Trump con el anticristo. Mira el clip 1, y todo se basa en la publicación más reciente de Trump, quien afirmó ser médico, un sanador de personas, cuando en realidad se estaba presentando como Jesús. La imagen que aparece a la izquierda de la pantalla es la imagen original, que circulaba por internet. ¿Quién sabe exactamente de dónde salió? Pero lleva ahí bastante tiempo. El de la derecha es el que envió el presidente. La oficina de comunicaciones de la Casa Blanca o quien sea que se encargue de esto. Y notarán que ha cambiado y el soldado estadounidense sobre la cabeza del presidente, el presidente como la cabeza de Jesús, ha cambiado y ahora es, si miran con mucha atención, un demonio, una especie de criatura alada del infierno. Así que pasa de una imagen que sugiere, ya, Listen, friends, listen. Before I roll clip number 2, you know what? Let me go there. Clip 2. What does it mean? Because it certainly means something. This isn't so much a couple of memes. These are icons. It's iconography. These are attempts to send a statement about faith. What statement is the ¿sabes? Curación y luz a una imagen que sugiere, no sé, una escena. ¿Sabes? Curación y luz a una imagen que sugiere, no sé, una escena. Del Apocalipsis, la visión de Juan en el pasillo de Patmos, el fin de los tiempos, el Apocalipsis, quién sabe, nada bueno, sugiere poder demoníaco porque hay un demonio en él, así que lo envío. Bueno. Y ahora, escuchen amigos, escuchen antes de que ponga él. Segundo clip, ¿sabes qué? Déjame ir allí. Clip 2, signo de apertura de interrogación. ¿Qué significa? Porque sin duda significa algo. Esto no es tanto un par de memes. Estos son iconos como iconografía. Estos son intentos de enviar un mensaje sobre la fe. ¿Qué declaración está enviando el presidente? Bueno, no es una coherente. En realidad, eso no constituye una teología. Es una burla. Se está burlando de Jesús. Se está burlando del cristianismo. La figura central de la religión está siendo objeto de burla. Ahora, permítanme decir esto. Trump no publicó una imagen de él llamado Jesús, porque ya ¿saben cómo hacemos las cosas en mi familia SDS? Nosotros no hacemos desfiles, no. Utilizamos ninguna imagen del llamado Jesús en esta plataforma, ya que es seguro servir como profecía. Nuevamente, no lo sabemos porque nadie sabe cómo era Jesús en persona. Amén. Ahora bien. Trump no publicó una foto de Jesús, pero se representó con acento agudo a sí mismo como si fuera Jesús. Dejemos eso claro. Está bien. Ahora bien, aquí es donde Carlson procedió a citarlas. Escrituras. Ahora, usted está hablando de personas que se han declarado líderes en nuestra comunidad, no todos, la mayoría, que tienen miedo y que no están presentando la verdad presente. Y esta es una plataforma política laica, y Dios está provocando acontecimientos en Estados Unidos, y esto está provocando que personas influyentes y prominentes citen ahora las escrituras. En plataformas políticas seculares, como si Dios nos dijera, si no hacen el trabajo, haré que otros lo presenten. Ahora no saben tanto como nosotros, son como los ciegos en Marcos capítulo 8 cuando Cristo sanó. Cuando Cristo ungió sus ojos y le preguntó qué veía. Cristo, veo a los hombres como árboles, ¿de acuerdo? Necesitas una segunda unción, y Cristo lo ungió por segunda vez. ¿Verdad? Y luego dijo, veo a todos los hombres con claridad. Así que estos hombres solo presentan lo que ven y saben. Nosotros, como adventistas del séptimo día, fieles, nosotros, como adventistas del séptimo día, tenemos todas las
cosas claras, pero la mayoría de nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, y otros, del ámbito político secular, están causando revuelo cuando deberíamos ser nosotros quienes estuviéramos haciendo ese trabajo. Aquí está, no quiso citar 2 Tesalonicenses capítulo 2 en 3 y versículo 4. Ahora bien, por supuesto, él no leería la versión King James. Bueno, escucha. Y si eres un cristiano sincero o conoces alguno, tal vez te hayan llegado estos mensajes de texto. Pero los leeremos para que sepas cómo muchas personas de fe los interpretaron. La primera procede de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica. Capítulo 2, un versículo muy conocido en el que describe lo que va a suceder cuando Jesús regrese. Y dice, van a oír que Jesús va a regresar. No creas todo lo que oyes. Tienen que suceder muchas cosas. Antes de que regrese a la tierra, redima al mundo y la historia llega a su fin. Y sabrás que viene por estos eventos. Y entre ellos surgirá una figura que él describe como el hombre de la anarquía. A veces se le describe como el anticristo. Pero la frase, el hombre de la iniquidad, proviene de su segunda carta a los tesalonicenses. Y él dice esto, escucha. Habrá una gran rebelión contra Dios liderada por ese hombre de iniquidad. Este hombre, cito textualmente, se opondrá y se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios o se adora, de modo que se instala en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Se hará pasar por Dios. Se burlará de los demás dioses y se pondrá en su lugar. Escucha ahora. Aquí es donde Tucker va a dar el golpe de gracia y va a citar otro pasaje bíblico que es tendencia en la comunidad adventista. No lo creerías si no lo escucharas con tus propios ojos. Tucker va a citar Daniel capítulo 11. Versículo 36. Presta atención. Y luego relacionar esos dos textos con el presidente Trump y el anticristo. Observa cómo el profeta Daniel describe algo muy parecido a esto al final de la historia. Y él describe este periodo precisamente como los profetas lo describen a menudo, como un castigo. Castigo por la infidelidad y el pecado. El pueblo de Dios está siendo castigado por no seguir a Dios. Y ese castigo que describe en parte en el capítulo 11 del libro de Daniel predice la llegada de un rey. Y estamos citando a un rey que hará lo que le plazca. Se exaltará y se engrandecerá por encima de todo Dios. Y dirá cosas inauditas contra el Dios de los dioses. Él tendrá éxito hasta que termine el tiempo de la ira, porque lo que se ha determinado debe suceder. Todo está predestinado. En otras palabras, predestinado. No mostrará ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni respetará a ningún dios, sino que se exaltará por encima de todos ellos. Para muchos cristianos o personas que conocen bien la Biblia y creen en ella, estas predicciones tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y hay otras, parecen encajar con lo que estábamos viendo. He aquí un líder que se burla de los dioses. De sus antepasados, se burla del Dios de los dioses y se exalta por encima de ellos. ¿Podría tratarse del anticristo? Merced, dejó caer el martillo. Y claro, está equivocado, pero está intentando identificar acontecimientos actuales que cumplan las profecías. Ahora bien, atengámonos a la versión King James de la Biblia, y no a la que leyó Tucker Carlson. Ahora bien, ¿te das cuenta de que esto también podría tener sentido en sus mentes, aunque estén equivocados? ¿Acaso Trump no está también afirmando ser un rey? Y el capítulo 11 de Daniel, versículo 36, dice, un rey se exaltará por encima de todos los dioses. Así que hay que tener paciencia con hombres como Carlson porque están intentando comprender los acontecimientos actuales. Son como el uno etíope, sí, quien estaba en ese carro y Dios envió a Philip para que fuera a ministrarle y el uno en realidad estaba leyendo las escrituras y el diácono le preguntó si comprendía lo que estaba leyendo y el uno dijo cómo podía entenderlo a menos que alguien me lo enseñara, así que oremos.
Porque providencialmente Dios puede traer a uno de nosotros para sentarse con Tucker Carlson e iluminarlo con la verdad bíblica, la verdad presente. Bueno, queridos, más tarde les daré a todos una sesión de preguntas y respuestas relacionada con estos temas de actualidad. Eso significa que debemos empezar a prepararnos. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué pasaría si ahora mismo, 21 de abril de 2026, estuviéramos todos reunidos y presentados ante los líderes de nuestras naciones, la Iglesia y el poder estatal en cada uno de los estados de Estados Unidos y del resto del mundo? Y fuimos interrogados, desafiados. Y la guillotina nos esperaba, el horno ardiente. Nos esperaba, sí, la prisión, la mazmorra. Nos esperaba, la cruz. Nos esperaba. ¿Seríamos capaces de defender la fe de Cristo? ¿Lo haríamos? Porque muchas veces escuchamos estos estudios bíblicos en sábado, en las tardes de los sábados, durante el auge de energía de los sermones del mediodía, y a algunas personas les entra por un oído y les sale por el otro. Y otros piensan, ¿cuándo voy a necesitar eso? Así que duermen sobre el material. No toman apuntes, no repasan sus apuntes ni intentan compartirlos. A medida que estudias, te vas, y a medida que compartes, los principios permanecen. Si no lo compartes, no lo recordarás. Sí. No lo compartes, no se quedará. Así que esperen, la sesión de preguntas y respuestas está por llegar porque en esta plataforma debemos estar preparados no solo espiritualmente, sino también intelectual y prácticamente para el próximo examen final. Signo de apertura de interrogación. ¿Quién cambió la señal? Imagina que vas conduciendo de día, al anochecer o de noche, y alguien travieso cambia esa señal de tráfico y ahora el este se convierte en oeste y el oeste en este, o el norte ahora apunta al sur y el sur apunta al norte. La gente no solo estaría confundida, sino que estaría perdida. Perdido en un sentido temporal. ¿Y qué hay de la aplicación espiritual? Si cambias esa señal, la gente se perderá, será engañada en los últimos días. Y es por eso que hoy esto es importante. Porque algunas personas, el papado, los jesuitas y los protestantes apóstatas, están. Porque algunas personas, el papado, los jesuitas y los protestantes apóstatas, están desviando. Están cambiando las señales bíblicas eternas. Más adelante me referiré a esos dos pasajes bíblicos. Tucker Carlson citó 2 Tesalonicenses y el capítulo 11 de Daniel. Pero permítanme compartir con ustedes esta cita que aparece en la pantalla. Un autor ha comparado el intento de cambiar la ley de Dios con una antigua y traviesa práctica de girar en la dirección equivocada. Un letero. En la dirección equivocada. Un letero. Erigido en un cruce importante donde se encuentran 2 caminos, donde se encontraban 2 caminos. La perplejidad y las dificultades que esta práctica solía ocasionar eran enormes. En el siguiente párrafo, Dios ha erigido una señal. Mientras las personas viajan por este mundo, uno de los brazos de esta señal apunta a la obediencia voluntaria, al Creador que conduce a la vida eterna. El otro brazo de la señal indica que la desobediencia es el camino hacia la miseria y la muerte. Escuchen todos ahora. Última frase. Pero en una hora nefasta de nuestra carrera, el gran enemigo de todo bien, el gran enemigo de todo bien, cambia el rumbo de la señal. ¿Y cuál es el resultado? Multitudes, no. Unas pocas, multitudes se han equivocado de camino. Me encanta cómo empezó esa última frase. Dice, pero en una hora mala. Familia mía, cuando oyen hablar de una hora mala,
¿A qué hora de las 12 se refieren? ¿Qué Which hour hora de las 12 horas? of the 12 hours of the daytime of the day ¿Del día te vino a la mente? ¿A qué hora? ¿Qué hora de las 12 horas de la which hour of the 12 hours of the night noche, half la mitad del día, te vino a la mente? ¿Cuándo? Oh, mira la sección de comentarios. Sí, la última hora. La 11ª hora. Claudine, gracias. Ella dijo medianoche. La 11ª hora. Escuchen con atención, amigos. En estas palabras, ¿qué palabras? Éxodo 31, versículo 13. Versículo 17 que menciona los 10 mandamientos y el séptimo día. El sábado. En estas palabras el Señor definió claramente la obediencia como el camino a la ciudad de Dios, pero el hombre de pecado, Señor. Ten misericordia, ahí está, pero el hombre de pecado ha cambiado la señal. Sí, haciéndola apuntar en una. Sí, haciéndola apuntar en una dirección equivocada. Ha establecido un falso sábado. Y ahora hombres, mujeres, niños y niñas piensan que al descansar en el falso sábado, el domingo, el primer día de la semana, están obedeciendo el mandato del Creador. Amados, desde los jesuitas, simplemente los cubro. Desde que soy papista, simplemente los cubro. Los católicos romanos acababan de cubrirlos. Los protestantes apóstatas han girado la señal en la dirección equivocada para engañar al mundo. En 2 puntos. ¿Quién es el anticristo? El segundo punto, el sábado bíblico de Dios. El día del Señor. ¿Qué debemos hacer? Vamos, háblame. Háblame, familia mía. Si fuera un poste literal en cada intersección de cada ciudad importante desde Atlanta hasta Orlando, pasando por Miami, Kingston y Montego Bay. MHM, a Nueva York, Brooklyn, Los Ángeles, Houston. Sí, ¿qué? Dallas. Vamos, háblame. ¿Qué debemos hacer ahora? Nashville. ¿Qué debe cambiar? Ve y devuelve el letrero. Para arreglarlo y vindicar el orden de Dios. Sí. Eso está claro. Dame mi acrónimo y clava el clavo en un lugar seguro. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión. Bienvenidos a la sobretensión del mediodía. Bien, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, ¿quién fue otra persona destacada que recientemente habló sobre el anticristo y comenzó una serie de 4 partes en Roma? Signo de apertura de interrogación. ¿Quién era ese, amigos míos? ¿Todos recuerdan su nombre? Signo de apertura de interrogación. ¿Todos recuerdan su nombre? Una serie de 4 partes sobre el anticristo. Y fue al lugar donde se encuentra el anticristo y no señaló al anticristo como el principal secreto bíblico sobre el anticristo. Lo has clavado, lo has clavado. Claudine, lo has clavado. CHU. Palunter jefe, está en la pantalla. Eso es todo. Pedro él. No, no voy a leer eso. Permítanme pasar a mi sección de preguntas y respuestas, pero quédese ahí, predicador. Si alguien quiere hacer una captura de pantalla de Peter de él, ahí la tienen, amigos. Una serie de 4 partes. Sobre el anticristo. Puedes pausar el texto y leerlo, como si Dios dijera, ida. Sobre el anticristo. Puedes pausar el texto y leerlo, como si Dios dijera, ida. Evangelizar. Ida a evangelizar. El mundo está maduro. Se preguntan, ¿quién es el anticristo? Y por extensión, ¿cuál es el verdadero día de adoración a Dios? En la pantalla. ¿Quién cambió la señal de anticristo a hermano en Cristo? ¿Cómo ven ahora los pastores protestantes al Papa con buenos ojos? Signo de apertura de interrogación. ¿Quién cambió la señal? Vuelvan aquí, amigos. Ahora es el turno de preguntas y respuestas. ¿Sabes qué? Todos los que están en la sección de comentarios y están en directo conmigo ahora mismo deberían estar diciendo.
Hip hip hurra, alabado sea Dios. Ahora pasamos a las preguntas y respuestas, porque así es como afilamos. El arma, sí, el arma espiritual. Coge la lima y afila el cuchillo en la cocina. Sí, afílalo. Eso es todo, amigos. Comencemos con el texto que mencionó el señor Carlson Tucker. Todos, pasemos ahora a 2. Tesalonicenses, capítulo 2. La clase ya ha comenzado. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, leyó los versículos 3 y 4 de esta versión que no promovemos. Permítanme citarlo ahora. Que nadie os engañe de ninguna manera. Detente ahí mismo antes de que cite eso, porque mientras leo, quiero que estés trabajando en la sección de comentarios. Háblame. ¿Qué? ¿Cómo le demostrarías a Carlson y a los demás que esta profecía no apunta principal, primordial y en primer lugar al presidente de Estados Unidos? Sí, sabemos que Estados Unidos representa una imagen para el papado. Así pues, todo lo que ocurre en el papado se verá reflejado en la América protestante. Lo sabemos. Pero no compliquemos las cosas y llamemos al anticristo la América protestante. Si haces eso, te habrás saltado un paso. Vuelve aquí. Entonces, ¿cómo demostrarías que me encanta la búsqueda de potencia al mediodía? ¿Cómo le demuestras a Carlson y al mundo que esto no apunta principalmente a Estados Unidos o a Trump, sino al Papa de Roma? Comenten mientras leo el versículo 3. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la profecía. Versículo 4. Quien se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Así pues, él, como Dios, se sienta en él templo de Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. ¿Cómo responderías? Háblame. Ahora, el primer comentario que veo es de Lady Tiger, Daniel 7:1. Signo de interrogación. Yo no iría allí todavía. Recuerden antes de parar, paren todos. Estamos aquí preparándonos, antes de comparar las escrituras con las escrituras, que es la forma en que llegamos a la verdad bíblica, está la fórmula para llegar a la verdad. Recuerda que el contexto siempre es lo más importante, así que empieza por el contexto y luego compáralas. Escrituras entre sí. El contexto siempre es fundamental. Déjame volver aquí ahora. No No, Vernon. ¿Cualquiera? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué? ¿Cómo demostrarías que esto no es cierto? No, René, vamos, háblame. Bueno. No más nombres hasta que vea la respuesta correcta. No más nombres, no más nombres. No, de acuerdo, querido, la respuesta, y lo sabes, es segura para servir. Tú lo sabes. Así que, permítanme recordárselo. La respuesta está en los versículos 5 al 8. Versículos 5 al 9. Aquí está el punto. Esto no es un estudio bíblico centrado específicamente en ninguna profecía en particular. Te lo recuerdo porque ya lo sabes, cuando Pablo escribía esto, ¿qué poder reinaba? Háblame en la sección de comentarios. ¿Qué nación era la única superpotencia del mundo? ¿Era la única superpotencia del mundo? Era Roma, René. Gracias. Era el Imperio Romano. En los versículos 5 al 9, Pablo dice, Roma ahora está reteniendo hasta que venga el otro poder. Y ese otro poder es ese hombre malvado. Sí, el hijo de la predicción. Y fíjense que Pablo no dijo Satanás. Dice en el versículo número 9, incluso aquel que es malvado, incluso aquel cuya venida es conforme a la obra de Satanás. Como ves, no se trata de Satanás en el sentido primario. Este es otro malvado que viene con el poder y el espíritu de Satanás. Satanás es el principal anticristo. Este es el anticristo terrenal. Amén. Así pues, la pregunta ahora es, ¿qué potencia gobernó el mundo después del Imperio Romano? ¿Qué potencia surgió en medio de las naciones que conformaban el Imperio Romano? Háblame ahora. Sí, eso es el papado. Así pues, el papado es el
Manosin, el hijo de la predicción. Pausa. Aquí viene esta pregunta, familia mía. ¿Es la primera vez que oyes eso? Vamos, vindicámosla. Palabra de Dios y avergoncemos al. ¿Es la primera vez que oyes eso? Vamos. Háblame. Por supuesto que no. Ya te lo dije. Lo sabías. Pasemos ahora al segundo de Tucker. Así que, si quieres, así es como lo demuestras. Bueno, cada concurso es el rey, y luego puedes pasar a todas tus otras escrituras porque el anticristo significa oponerse, significa exaltar por encima de Dios. Eso es anti-oponerse. Vamos ahora al capítulo 11 de Daniel. Todos escriban en la sección de comentarios el capítulo 11 de Daniel y el versículo 36. Vayamos allí ahora. Veamos qué leyó Tucker Carlson. Y si lo entendiéramos, y Tucker leyó eso y dijo, no, no es el papado. Y los jesuitas en el tribunal dijeron, objeción en su honor. No es el papado, es Trump, signo de apertura de interrogación. ¿Qué diría usted en él? ¿Estrado de los testigos? Y ese día llegará. ¿Fue Cristo llevado ante un tribunal? Signo de apertura de interrogación. ¿Llevaron a Lutero a juicio? Muy bien, vamos. Llevaron a Stephen, a quien apedrearon. ¿Ante el tribunal? Está bien. Capítulo 11 de Daniel, miren lo que dice la Biblia ahora en él. Versículo 36. Dice esto, observa con atención, y el rey hará según su. Versículo 36. Dice esto, observa con atención, y el rey hará según su voluntad, y se enaltecerá y se engrandecerá por encima de todo Dios, y hablará cosas maravillosas contra él. Dios de Dios, detente ahí mismo, puedes seguir leyendo. Pregunta, ¿cómo demostrarías que este no es el presidente Trump, sino él? ¿Papado? Háblame ahora en la sección de comentarios. ¿Cómo lo demostrarías? Deja de decir, sí, y dame la respuesta. ¿Cómo lo demostrarías? Bueno, está bien. Hasta ahora solo he visto un comentario, y es el versículo 37 de Daniel. Estás cerca, René. Signo de apertura de interrogación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, Cisora, antes de que vayas a cualquier otra escritura, te acabo de decir que el contexto es rey. Así pues, comencemos en él. Contexto del capítulo 11 de Daniel para demostrar que el versículo 36 se refiere al papado. Vamos, háblame. Ahora, háblame ahora. No me dé más citas bíblicas. Comienza en el mismo capítulo. ¿Quién es? Darneta. Por supuesto, son los versículos 40 al 44. Versículos 40 al 40. Versículo 40. Versículos 40 al 40. Versículo 40. Amados, si van al versículo 36, saben que ese es el papado. A continuación, sustantivo y. Pronombre, desde el sustantivo hasta el pronombre, hasta el versículo 40, en el tiempo del. Pronombre, desde el sustantivo hasta el pronombre, hasta el versículo 40, en el tiempo del. Fin, el rey del sur lo empujará. El Jimmy-MN es el rey en él. Versículo 36. Eso es todo. Contexto, háblame. ¿En qué año se produce el fin de los tiempos? ¿En qué año? ¿Es el tiempo del fin? Sección de comentarios, hablen conmigo. Preguntas y respuestas. Vamos, ¿qué año? Gracias, Selma. Roca 777. Es 1798. Signo de apertura de interrogación. ¿Y quién gobernaba en el año 1798? El papado. Y empujar significa derrocar. Eso es Daniel capítulo 8 versículo 3 al versículo 7 cuando el macho cabrío empujó al carnero y lo derrocó cuando Grecia derrocó a Persia e Irán. Eso está claro entonces. ¿Qué poder empujó al papado en 1798? La herida mortal ellos es Francia durante la revolución en los años 1780 y 1780. Y 90 men entonces este rey en el versículo 36 texto. Es el papado. ¿Algún otro pasaje bíblico que sirva de contexto? ¿Hay más pasajes bíblicos? Déjame ver si alguien lo puso ahí. ¿Algún texto más? Por eso llegamos al punto de subida de tensión del mediodía. Ahora bien, yo no subiría hasta arriba del todo. Esperaba que alguien más pusiera este versículo. ¿Y qué hay de él? ¿Versículo 31? Versículo 31 del capítulo 11 de Daniel. Menciona al Imperio Romano como algo cotidiano.
Y menciona, fíjense bien, al papado como la abominación de la desolación. Y el versículo 36, ese es el poder real que se exalta a sí mismo por encima de Dios y se engrandece a sí mismo por encima de Dios. Así pues, en ese contexto, ese rey es el papado. Signo de apertura de interrogación. ¿Te das cuenta de que este capítulo también es tendencia en los círculos adventistas del séptimo día? Merced, bueno. Ahora bien, dámelos. Capítulos del libro de Daniel que te sirvan de apoyo para confirmar que el versículo 36 del capítulo 11 se refiere al papado. ¿A dónde irías? Háblame ahora. Sí, puede que hayas puesto el texto antes. No voy a volver a subir. Háblame aquí mismo, ahora mismo. ¿A qué pasaje bíblico acudirías ahora? Para confirmar que el versículo 36 se refiere al papado, a este rey que se exalta y se engrandece por encima de Dios. Estoy esperando. ¿De acuerdo? Todos. No, todos miren las escrituras de Darneta. Mira las escrituras de Darneta. Exalta y magnifica. Mira las escrituras de Oscar. No, todavía no es Oscar. Mira Darnetas. Es él. Capítulo 8 de Daniel. Esa es la escritura que les corresponde, amigos míos. Mira atentamente el versículo 11. El cuerno pequeño. Del versículo 9. El cuerno pequeño del versículo 10 del versículo 11 se engrandecerá a sí mismo. Dije que el cuerno pequeño se engrandece a sí mismo. Es el mismo poder en el versículo 36 del capítulo 11. De acuerdo, ¿qué representa un cuerno en la profecía que conecta el capítulo 8 de Daniel, versículos 9, 10 y 11, con el capítulo 11? ¿Y el versículo 36? ¿Qué representa un cuerno? Gracias, travieso, representa el poder. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más aparte del poder? ¿Cualquiera? Bueno, Reyes de Casilda. Reyes, capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 12. Reyes, un cuerno pequeño es un rey pequeño, el rey se engrandecerá contra Dios, el príncipe del ejército. Pregunta, ¿y cuál es el cuerno más pequeño? ¿Cuál es el reino más pequeño? El país es la nación más pequeña del mundo. Háblame ahora. ¿Qué es? Vamos, háblame. Selma, Patricia. Sí, Santavia, es el Vaticano. Un momento, predicador, es el Vaticano. Dámelo. ¿Puedo encontrar el Vaticano aquí? ¿Puedo encontrar el Vaticano aquí? Vale, no lo tengo aquí. Es el Vaticano. Puedes buscarlo en Google. La nación más pequeña. Es el Vaticano. Eso significa que el rey del capítulo 11 y versículo 36 es el papado. Está bien. ¿Hay alguna otra escritura que confirme que se trata del papado? Vi a varias personas citar el capítulo 7 de Daniel, versículo 25. Versículo 25. Y él volverá a hablar palabras poderosas contra el Altísimo. ¿Lo ves? Si dices grandes palabras en contra, contra significa anti. Esa es la palabra en contra porque el anticristo no está en el versículo. Contra significa oponerse. Se opone al Altísimo. Y el versículo 25 es de nuevo el cuerno pequeño. Versículo 8, otra vez el cuerno pequeño. Versículo 23. Versículo 24. Este es el cuerno pequeño que habla contra el Altísimo y versículo 24. Este es el cuerno pequeño que habla contra el Altísimo y versículo 24. Este es el cuerno pequeño que habla contra el Altísimo y persigue al Altísimo y persigue a Jesús. Amados, estas son las maneras en que ustedes confirman que el rey del capítulo 11 y versículo 36 de Daniel es el papado. Pregunta, ¿es la primera vez que escuchan eso, amigos míos? Si es así, dame la respuesta. Si no, dame la respuesta en la sección de comentarios. Ahora bien, dame otra
Si no, dame la respuesta en la sección de comentarios. Ahora bien, dame otra. Profecía que trate sobre el anticristo, pero que no utilizará palabra anticristo literalmente. Dame otra profecía que haga eso. En breve, abordaremos las profecías que utilizan la palabra literal anticristo. Pero espera, no vayas allí todavía. Vamos paso a paso. ¿Acaso no te das cuenta de que las escrituras de Tucker Carlson ni una sola dice anticristo? ¿Cómo es posible? ¿Tucker está diciendo anticristo? ¿Es Trump el anticristo? Y citan dos escrituras que no dicen literalmente anticristo cuando hay al menos 4 escrituras que contienen literalmente la palabra anticristo. Es decir, ¿por qué no citaría esas escrituras? ¿Por qué? ¿No? ¿Es ignorante? Está bien, habla conmigo. Debo haberme olvidado de algunos de ustedes. Ahora déjame desplazarme hacia arriba. ¿Qué es ese texto con? Anti, sin anticristo, pero ¿qué significa anticristo? Todavía no veo a nadie. Vale, ya veo. Anastasia. Todos miren su comentario. Anastasia lo clavó. Es Apocalipsis 13. Acompáñame. En el capítulo 13 del Apocalipsis, quiero que todos tengan en cuenta que este es, una vez más, el poder del anticristo. En el primer versículo, esta bestia blasfema. Sí, bestia. Esto vuelve a ser una nación. Es una blasfemia. Es un poder religioso. ¿Ves al anticristo ahí? Mira el versículo 6. El versículo 6 dice que blasfema contra Dios. Vale, habla conmigo. ¿Qué significa blasfemia en la Biblia? Vamos, háblame. Blasfemia. Un hombre que afirma ser Dios. Juan 10 versículo 30 al versículo 33. Blasfemia. Un hombre que afirma poder perdonar el pecado. Marcos 2 versículos 5 a 7. Todos, hagan una captura de pantalla de esto. Está en la pantalla. Haz una captura de pantalla. La blasfemia del papado. Ante Cristo. Eso es todo, amigos. Ante Cristo. Blasfemia anticristo. Hablar en contra de Dios. Él afirma ser Dios en la tierra. Blasfemia. Afirma que puede perdonar los pecados. Blasfemia. El Papa, los cardenales, obispos y sacerdotes. Incluso el Papa dijo que Jesús pecó. Está justo ahí. Ante Cristo. El Papa dijo que Jesús tuvo que pedir perdón. No, ruega. Dijo que pidiera perdón a sus padres. Por cierto, José no era el padre de Cristo. Cristo no tuvo padres, en plural. Tenía una madre. Amén. Ante Cristo. Haz una captura de pantalla. Amigos, ¿quién cambió la señal? Aquí está el Papa diciendo que los judíos se salvan, incluso sin creer en Cristo. El anticristo que cambió la señal. Signo de apertura de interrogación. ¿Queda claro ese punto? Si está claro, necesito mi acrónimo. Un clavo en un lugar seguro. Muy bien. Vamos amigos. Eso es una blasfemia. Y luego todos notan en él. Capítulo 7 de Daniel y versículo 25, que este poder del anticristo pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué significa eso? Déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Pensará en cambiar los tiempos y las leyes de Dios. Si está intentando cambiar los tiempos y las leyes de Dios, ese es el anticristo. Eso significa que va a cambiar la señal. Amén. ¿Qué es? ¿Eso? Eso es todo. Desde el sábado de Dios hasta el domingo. Está en la pantalla. Vamos a dárselo. Predicador, eso es todo. El anticristo. Predicador, eso es todo. El anticristo. Desde el sábado hasta el domingo. Haz una captura de pantalla, amigos. Nótelo. Pierdas, sí, de su llamado. Catecismo inverso de la doctrina católica. Está ahí, eso es todo. Y en realidad hacen referencia al cuarto mandamiento, que recae sobre un padre y una madre. Antecristo. Eso es todo, amigos. Antecristo. Cuando la Biblia lo llama el quinto mandamiento. No el cuarto. Antecristo. Porque eliminaron el segundo mandamiento de Dios, que prohíbe la adoración de imágenes. Anticristo y dividir el 10º mandamiento de Dios en 2 para formar el número anticristo. Y, por supuesto, dicen que el culto dominical es la señal de su autoridad. Adoración dominical, la marca de la bestia. Y
te dicen que el culto dominical no está en la Biblia. Anticristo. Si sigues la Biblia, debes adorar a Dios el sábado, el séptimo día de la semana, no el domingo. Eso es lo que dicen. En la Biblia, el domingo no se considera un día de culto. Es tradición creada por el hombre, anticristo. Ahora rápidamente. Puedes anotar el capítulo 17 de Apocalipsis versículos 1 a 6 anticristo y el capítulo 17 de Apocalipsis versículos 13 y 14. Anticristo se opone y lucha contra Cristo y su pueblo. El anticristo, ve al grano. Pasemos ahora a las Cristo y su pueblo. El anticristo, ve al grano. Pasemos ahora a las escrituras que sí mencionan al anticristo. Todos, vamos al primero. 1. Juan capítulo 2, ¿empezamos? En 1 Juan, capítulo 2. Quiero que todos se fijen en el versículo 18. Este es el pasaje bíblico que deben darle a Tucker Carlson. Este es el pasaje bíblico que debes entregar a los evangélicos sinceros que desean saber qué papel desempeñará Estados Unidos en relación con el anticristo. Estados Unidos no será el anticristo principal, sino que creará una imagen del anticristo. Eso significa que el espíritu del anticristo estará en Estados Unidos. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Queda claro ese punto? ¿Queda claro, familia? Mira el versículo 18. Dice: hijitos, es la última hora. Y como habéis oído que el anticristo singular vendrá, así ahora hay muchos anticristos plurales. Por lo cual sabemos que estos son los últimos días. Pregunta, amigos, ¿qué presidente en los últimos 40 años fue vinculado públicamente y llamado anticristo? ¿Cuál? Donde católicos romanos e incluso evangélicos, protestantes están llamando a ese hombre anticristo. ¿Cuál? Nómbrame uno. Nómbrame uno. Estamos casi en todo el espectro. Todos están diciendo anticristo. ¿Cuál? En los últimos 40 años, no es Reagan. Tampoco Obama. Tampoco es Bush. Nómbrame uno. En los últimos 40 años. Nómbrame uno. Bien, ahora, esto es todo. Vayamos ahora a 1 Juan capítulo 4. Observen con atención. Todos, aquí es donde se pone el clavo en el lugar de exhibición. En 1 Juan capítulo 4 versículo 2 y versículo 3, antes de leer. Clavo en el lugar de exhibición. En 1 Juan capítulo 4 versículo 2 y versículo 3, antes de leer. Esto, quiero que comenten y me den una respuesta. Es una sesión de preguntas y respuestas. Aquí hay una pregunta. Signo de apertura de interrogación. ¿Con qué carne vino Cristo? ¿Por qué? Esta es una señal principal del anticristo. Signo de apertura de interrogación. ¿Con qué carne vino Cristo? Tienes dos opciones. Signo de apertura de interrogación. ¿Nació Cristo con una carne humana? Sin pecado. ¿O con una carne pecaminosa? ¿Nació Cristo con una naturaleza pecaminosa o sin pecado? Dame la respuesta mientras leo esto. Anticristo. Versículo 2. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu, que significa persona. Toda persona que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que confiesa que no Cristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que vendría y que ya está en el mundo. La gente pregunta, ¿cuándo vendrá? Ya está aquí. ¿Cuándo vendrá? Ya está aquí. Entonces, basándonos en el versículo 3, dice: conoceréis al anticristo porque no cree, ni confiesa públicamente, ni enseña públicamente que Cristo vino en carne, lo que significa que el anticristo enseñaría que Jesús no vino en carne, que la Biblia dice que vino. Todos anoten eso porque este es su comentario sobre el versículo. El anticristo enseñaría públicamente que Cristo no vino en carne. La Biblia enseña que vino. Ese es el anticristo. Vamos. Entonces, ¿cuál? Déjenme desplazarme hacia arriba. ¿Cuál? Signo de apertura de interrogación.
¿Qué naturaleza? ¿En qué carne vino Cristo? Por supuesto, Samara. Samara, carne pecaminosa y naturaleza pecaminosa. Peregrino, carne pecaminosa y naturaleza pecaminosa. Quiero que todos escuchen atentamente. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué escritura dice que Cristo vino con una naturaleza pecaminosa pero no pecó? ¿Qué escritura dice que Cristo vino con una naturaleza pecaminosa pero no eligió pecar? Denme ese texto. Voy a esperar. Bueno, no necesito esperar mucho más. Todos miren a Estella. El comentario de Estella y John. Miren a Estella y John. Amados, es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice esto. Lo que la ley no podía hacer porque era débil a la carne. Dios enviando a su propio Hijo en su semejanza. Todos subrayen eso. A semejanza de carne pecaminosa y por el pecado. Condenó el pecado en la carne. Deténganse ahí. Entonces la Biblia dice que Dios envió a su propio Hijo a semejanza de carne pecaminosa. Escriban a semejanza de carne pecaminosa. Ahora bien, ¿ese versículo decía naturaleza pecaminosa? No, no decía naturaleza pecaminosa. Semejanza de carne pecaminosa. Entiendan esto bien, amigos. Todos escriban este número, 4561. 4561. Ese es su número clave en su concordancia bíblica. Concordancia bíblica exhaustiva de Strong. Vayan a carne. Romanos capítulo 8 versículo 3. Ese es el número que verán. 4561. Vayan al léxico griego, Nuevo Testamento griego en él. Idioma griego significa carne, significa naturaleza. Arrodillarse en un lugar seguro vino a. Arrodillarse en un lugar seguro vino a. Semejanza de naturaleza pecaminosa. Eso es clave para mi siguiente punto. Voy a hacer una pausa para el efecto A. Semejanza de naturaleza pecaminosa, pero no eligió pecar. ¿Está claro ese punto, amigos? A semejanza de naturaleza pecaminosa, pero eligió no pecar. Todos miren en él. Sistema del anticristo. Ahora, ¿qué significa la Inmaculada Concepción? Was preserved from all stain of original sin from the first moment of her conception in the womb of her mother, Saint. Este es un dogma católico romano que define que la Virgen María fue preservada de toda mancha de pecado original desde el primer momento de su concepción en el vientre de su madre Santa Ana y que fue proclamado en el año 1854 por el Papa. Esta doctrina afirma que a María se le concedió esta gracia singular en vista del mérito de su Hijo Jesucristo. Ahora, voy a volver a eso. Miren esto. Ahora los católicos romanos creen que Jesús nació con una naturaleza sin pecado, libre del pecado original. Naturaleza sin pecado. Salten a la siguiente página. ¿Cómo? Cristo no tuvo un padre humano, Jesús. No heredó la naturaleza humana quebrantada. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué? De la desobediencia de Adán. Eso no es la Biblia. Todos vuelvan aquí. Por la gracia de Dios, nos estoy preparando. Dios lo está haciendo para el examen final. Sí. Van al número 4561. Sobre Cristo fue enviado por el Padre en semejanza de carne pecaminosa. Naturaleza pecaminosa. Si leen lo que dice esto, en semejanza de naturaleza pecaminosa con debilidades humanas. Misericordia. Eso es lo que dice. Con debilidades humanas. Cuando Pablo escribió eso, se refería a debilidades humanas.
En la pantalla de nuevo, enseñan que Christ didn't have. Christ didn't inherit the broken human nature. Cristo no heredó la naturaleza humana quebrantada de la desobediencia de Adán. Is Antichrist. That's it. Cristo no heredó la naturaleza humana quebrantada de la desobediencia de Adán. Please, friends. Este es el anticristo. Eso es todo, amigos. Vuelva aquí. Predicador, ese es el anticristo. Por favor, amigos, cuando les dé un clavo. En un lugar corto, apúntenlo y no lo olviden. Marquen su Biblia con debilidades humanas. Ahora, preguntas y respuestas, ¿cómo responderían? ¿Saben qué? Deténganse. Ahí mismo, ¿a qué escritura acudirían para confirmar que Adán y Eva impartieron a cada persona que impartieron a cada persona que nació después de ellos una carne pecaminosa, una. Nació después de ellos una carne pecaminosa, una. Naturaleza pecaminosa, una semejanza de naturaleza pecaminosa. ¿Cuál sería ese texto? Semejanza de. Carne pecaminosa, semejanza de naturaleza pecaminosa. ¿Cuál sería ese texto? Toda persona nacida después de que Adán y Eva pecaron tenía naturaleza pecaminosa. ¿Qué texto es ese? Oh, estoy. Después de que Adán y Eva pecaron tenía naturaleza pecaminosa. ¿Qué texto es ese? Oh, estoy. Después de que Adán y Eva pecaron tenía naturaleza pecaminosa. ¿Qué texto es ese? Oh, estoy. Tan contento. Estoy tan contento, todos lo entendieron. Es Génesis capítulo 5. Samara. Irar. Sí, Oscar, sí. Es el capítulo 5 de Génesis. Todos pongan los versículos del 1 al 3 y escúchenme. Los versículos 1 y 2 dicen que Dios creó a Adán y Eva a su semejanza, sí, a su imagen. Eso significa que Adán y Eva fueron creados con una imagen sin pecado, una naturaleza sin pecado, una carne sin pecado. Pero el versículo 3 dice, una vez que pecaron, Adán engendró a Set a su semejanza, a su imagen, no a la semejanza de Dios. No a la imagen de Dios. Eso es, el contraste está ahí mismo. Versículos 1 al 3. Eso es un clavo en un lugar seguro. Bien, signo de apertura de interrogación. ¿Nació María después de Set? ¿La madre de Jesús? ¿Nació antes de qué? ¿Adán pecara? Volveré a ella, así que ahora piensen en esto. ¿Qué dice el texto sobre qué? Cristo nació a semejanza de ¿hombres pecadores? Vamos, amigos, lo saben. Es una canción basada en las Escrituras. Déjenme ver. Si la recuerdan, ¿qué otra escritura dice la palabra semejanza? Semejanza. Con Cristo y su nacimiento como hombre. ¿Qué es eso? Oh, esperen. Selma lo clavó. Todos miren el comentario de Selma. Lo. Hombre. ¿Qué es eso? Oh, esperen. Selma lo clavó. Todos miren el comentario de Selma. Lo. Clavo. Es Filipenses. Capítulo 2. Todos conocen el versículo 5. Tengan esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús, ¿verdad? Y el versículo 6. ¿Quién, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Versículo 7. Sino que se hizo a sí mismo igual a Dios, de nadie. Renombre, y tomó forma de siervo, y fue hecho a semejanza de los hombres. A semejanza de los hombres. Signo de apertura de interrogación. A semejanza de los hombres. Signo de apertura de interrogación. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Adán después de la caída. Porque nació de María. ¿Verdad? ¿Y la Biblia? ¿O no? No lo diré. No lo diré. Vamos, háblame. Preguntas y respuestas. El sistema del anticristo, la Iglesia Católica Romana. Dice la Inmaculada Concepción. Oh. Dice la Inmaculada Concepción. Oh. María nunca pecó. Nunca tuvo la naturaleza caída de Adán. Bien, ¿qué texto usarías para probar que María pecó? Aunque no vivimos en la época en que vivió María, ¿a qué texto acudirías? Estás en el estado de los testigos, y por eso no podría ser católico romano, de ninguna manera. Como diríamos, de ninguna manera, José. Católico romano, de ninguna manera. Como diríamos, de ninguna manera, José.
Católico romano. De ninguna manera. Como diríamos, de ninguna manera, José. No podría ir y convertirme en católico romano. Y por eso no podría ser un bautista pentecostal. Deja de andarte con rodeos. Vuelve aquí. ¿Qué texto? Proverbios 3 en 5. Gracias por sus comentarios a todos. Miren ese comentario. Miren, sí, es Romanos. Capítulo 3 y versículo 23. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos? Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Solo un hombre nunca pecó y ese es Jesús. Amén. ¿Cómo? Un hombre nacido con nuestra carne pecaminosa, nacido con nuestra naturaleza pecaminosa, pero eligió no pecar. Bien, amigos, tengo un último punto que mencionar. Así que antes de hacerlo, solo agreguen una. Que mencionar. Así que antes de hacerlo, solo agreguen una. Escritura crucial más que muestra que Cristo nació con naturaleza pecaminosa como hombre después de Adán y el pecado, pero nunca eligió pecar. Dado ese texto. Nació con una naturaleza pecaminosa, pero nunca eligió pecar. Creo que algunos de ustedes. Nació con una naturaleza pecaminosa, pero nunca eligió pecar. Creo que algunos de ustedes. Alguien lo mencionó antes, pero ahora lo quiero, para que aquellos que vean la repetición puedan ver que Dios se está moviendo en su corazón. Denme ese texto, amigos. Déjenme desplazarme hacia abajo. Bien, muy bien. Tenemos a Estella y tenemos a Selma y Samara, lo clavaron. Oscar lo clavaron. Es Hebreos capítulo 4 versículo 14 al versículo 16. Tenemos un sumo sacerdote quien se compadece de nuestras debilidades. Mira. Tenemos un sumo sacerdote quien se compadece de nuestras debilidades. Mira. Esto ahora, fue tentado en todo. Como nosotros, pero sin pecado. Signo de apertura de interrogación. Como nosotros, pero sin pecado. Signo de apertura de interrogación. ¿Y por qué vino Cristo con una naturaleza pecaminosa como nosotros? ¿Y por qué fue tentado en? ¿Y por qué vino Cristo con una naturaleza pecaminosa como nosotros? ¿Y por qué fue tentado en? ¿Y por qué vino Cristo con una naturaleza pecaminosa como nosotros? ¿Y por qué fue tentado en? Todo como nosotros, pero eligió no pecar. Así que nosotros, que nacemos con una naturaleza pecaminosa, tenemos la motivación y la promesa, el aliento, esa es la palabra, de que también podemos, como Cristo, elegir no pecar. Eso es todo. Vino en igualdad de condiciones. Eso es todo. Vino en igualdad de condiciones. Y eligió no pecar, sí. Y eligió no pecar, sí. Así que nosotros también, que nacemos con una naturaleza pecaminosa, también podemos elegir no pecar. Segunda escritura. Démonos prisa. Segunda escritura. Hebreos capítulo 2. Anótalo. Hebreos 2 versículos 14 al 18. La Biblia dice que Jesús tomó sobre sí. Escucha ahora, no la naturaleza de los ángeles. Eso es un clavo en un lugar seguro. En el blanco, no la naturaleza de los ángeles, sino la descendencia de Abraham, en el blanco, no la naturaleza de los ángeles, sino la descendencia de Abraham. ¿Pecó Abraham? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué significa descendencia? ¿Qué significa tu descendencia? Y todo lo que hay en tu DO, detente. Ay, déjame aclarar esto ahora mismo. Hebreos 2 dice que Cristo no tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino la descendencia de Abraham. ¿Qué significa descendencia? Tu descendencia, descendiente. Signo de apertura de interrogación. ¿Pecó Abraham? Así que mira con atención. ¿Nació Cristo de María? ¿No era Cristo la descendencia de María? Entonces, la descendencia de Abraham, Jesús. La descendencia de María. Jesús. ¿Quién vino primero? ¿Abraham o María? Estoy esperando. ¿Quién vino primero? Signo de apertura de interrogación. ¿Abraham o María? Entonces, todo lo que había en la naturaleza de Abraham está en la naturaleza de Jesús. Y María pecó. Todo lo que había en la naturaleza de María estaba en la naturaleza de Jesús. Y María pecó. Todo lo que había en la naturaleza de María estaba en la naturaleza de Jesús. Y luego los versículos 15 al 18 dicen que tomó la descendencia de Abraham para poder
ayudar, para poder ayudar a los que son tentados. Por eso vino con esa naturaleza pecaminosa para decir que no hay excusa. Toda familia que está viva conmigo pone esa palabra, esas palabras, no hay excusa para el pecado. Vamos, no hay. Conmigo pone esa palabra, esas palabras, no hay excusa para el pecado. Vamos, no hay. Excusa para elegir pecar. Ninguna, no excusa, ninguna. Y por eso esta enseñanza es tan importante, porque muchos enseñan bien de Cristo. No vino como yo, él era diferente, por eso. Nunca pecó, no. Vino como nosotros, con nuestra naturaleza caída, para que podamos vencer el pecado y guardar la ley, los 10 mandamientos. Romanos. Capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 3 y versículo 4. Para guardar la ley, los 10 mandamientos, que incluye el cuarto mandamiento, el sábado, el séptimo día. Amén. Último punto, amigos, último punto y me voy. Último punto, amados, miren esto con atención. ¿Se dan cuenta de qué? ¿Todo se trata de elección? Esta es una noticia de última hora. ¿Todo se trata de elección? Esta es una noticia de última hora. Miren con atención. Adán y Eva fueron creados sin pecado, ¿verdad? Fueron creados con una naturaleza sin pecado. Pongan en el comentario, naturaleza sin pecado. Adán y Eva. Pero pecaron. Miren ahora, Jesús nació con una naturaleza pecaminosa, pero nunca pecó. Así que aquí hay una capa más. Una capa más. Todo se trata de elección. Ya lo ven, todo se trata de elección. Porque Adán y Eva tuvieron la opción, pero eligieron mal. Eso es todo. Así que, lo largo de la vida, recuerden esto. Todo se trata de elección. Y por eso Josué 24. Sí, 24, dice, escojan. Hoy a quién servirán, elijan. Ese es el versículo 15 de Josué 24. Y una vez que toman la decisión, Dios la fortalece. Filipenses capítulo 2. Versículos 12 y 13. Trabajen en su salvación con temor y temblor. Dios es quien obra en ustedes tanto el querer, que es su elección, como el hacer, según su buena voluntad. No hay excusa para pecar. Podemos vencer. 2 niveles. Él vino con nuestra naturaleza pecaminosa para mostrarnos que podemos vencer. Segundo nivel. Todo se trata de elección. Usarán su fuerza de voluntad. Me encantan los amigos con energía a mediodía. Y así es como rescatamos a la gente de Babilonia y de la herejía. Y cuando se nos llama al estrado de los testigos. Así es como defendemos la fe de Jesús. Desenmascarar al hombre de pecado. Ahora voy a terminar para retomar lo que viene el viernes. Reunión de oración toda la noche. En el libro, El Gran Conflicto, página 606. Dice que todos seremos llamados al estrado de los testigos. Eventos del último día, página 209. Todos seremos llamados al estrado de los testigos. Volumen 5, página 707. Todos seremos llamados al estrado de los testigos, como Cristo en el tribunal de Pilatos. Justo antes del final de su ministerio terrenal. Lo mismo sucederá con nosotros. Todos nosotros. Sí, todos nosotros. Lucas 21. Lucas 21 versículos 12 al 20. Seremos llamados ante reyes y gobernantes en palacios, sinagogas e iglesias, todos. Nosotros. Y se nos dice que los pecados de Babilonia quedarán al descubierto y muchos huirán de Babilonia. Ese es el examen final. Por eso trato este tema hoy. Y la hermana White dice que quienes pasarán el examen son hombres de fe y oración. Hombres de fe y oración. Eso es GC 606. Hombres de fe. Y la oración saldrá con santo celo. Eso es todo. Hombres que no fueron formados por instituciones literarias. Pero aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, aquellos que vinieron a la búsqueda del poder del mediodía cuya Isaías 54 en 13. Fueron formados por Dios, mis amigos, hombres de fe y oración. Y por eso es importante la reunión de oración de toda la noche. Comienza el viernes a medianoche hasta el sábado que se acerca. Predicador, dáselo. Déjame terminar de hablar en la pantalla. Predicador, captura de pantalla de esto, todos. Captura de pantalla, captura de pantalla. Esta próxima reunión de oración de toda la noche de la oleada de poder del mediodía. Reunión de oración de toda la noche este próximo viernes. Por favor, asegúrense de estar presentes. No ausentes. Nos estamos preparando para las escenas finales de la historia de esta tierra.